Bueno, cuando nosotros tenemos, dice, encontrar el máximo valor de f sujeta a la restricción, ¿sí? Lo que nosotros hacemos gráficamente es hallar la curva f de xy, o sea, una curva de nivel f de xy igual a una k, que va a ser el valor máximo, ¿sí? Que puede llegar a tomar. ¿Sí? Entonces esa curva de nivel va a intersectar a quién, a la curva de restricción, a la restricción de la curva que yo tenga, ¿sí? Entonces, cuando justo, a ver, acá lo tenemos en el ejemplo este. Fíjense, yo tengo acá todas las curvas de nivel, ¿está bien? Ustedes tienen el problema, siguen con el problema x, y, ¿está bien? Sujeto a x más y menos 10 igual a 0. Lo que se hace es dibujar todas las curvas de nivel de x por y. Entonces, le van a dar valores a f, por ejemplo, esto va a valer 1, ¿sí? Si vale 1, tengo x por y igual a 1, me queda esta hipérbola, ¿está bien? Si le doy otros valores de k, voy dando valores acá y obtengo, ¿qué cosa? Y voy a obtener estas curvas de nivel. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Dibujamos la restricción. Vieron que acá dibujamos todas las curvas de nivel, ahora dibujo la restricción. Cuando yo dibujo la restricción, ¿sí? Esa restricción se va a intersectar con una de estas curvas de nivel. Solamente con una de estas curvas de nivel. ¿Está bien? Y en el punto donde se intersecte, ¿sí? En el punto donde sea la intersección de esas dos cosas, de la curva y de la curva de nivel y de la restricción, ahí yo voy a obtener, ¿qué cosa? El punto crítico. ¿Ven? En 5, 5. ¿Sí? Y el valor máximo o mínimo, digamos, vendría a ser el valor de ¿quién? De K. ¿Lo ven? Entonces, la interpretación geométrica lo que me dice es que las curvas de nivel se van a intersectar en forma tangencial ¿con quién? Con la restricción. ¿Sí? Entonces de ahí nosotros vamos a poder también determinar quién va a ser quién va a ser el extremo. ¿Está? Porque donde se junten, ese va a ser mi punto crítico. ¿Está? Eso es lo que están haciendo acá. ¿Sí? Y la función va a llegar a su máximo o mínimo en donde, en el valor que yo le dé acá de esa función. Bueno, ahora nosotros ya teníamos qué cosa, que tenemos una función. Fíjense en que ahora ya estoy pidiendo clase 2. ¿Por qué pediré clase 2? Porque lo que voy a enunciar ahora va a ser una condición suficiente para clasificar los extremos. ¿Está bien? Entonces, nosotros lo que habíamos visto es que calculando las primeras derivadas, encontrábamos un punto crítico, que en este caso va a ser el x0 y 0. ¿Está bien? Bueno, entonces, como nosotros muchas veces no vamos a estar dibujando las curvas de nivel y no vamos a buscar gráficamente quién va a ser el punto de intersección, en donde se intersectan en forma tangencial, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a aplicar la condición necesaria, ¿está bien? Cuando encuentro mi función de Lagrange, encuentro mi condición necesaria, determino el punto. Ese punto, yo sé que en ese punto el gradiente de phi va a ser distinto de 0 y la phi tiene que pertenecer a clase 2 para que pueda existir mi matriz hessiana, ¿no? Entonces, fíjense ahora que ustedes acá dicen, si la matriz hessiana de la función de Lagrange es igual a h de L, o sea que ahora
Para clasificarlo es necesario encontrar mi matriz hessiana de la función de Lagrange, la evalúo en el punto, entonces nosotros acá tenemos que si la matriz esta es definida positiva, de vuelta, que es lo que sabemos, que si esta es definida positiva, va a existir una forma cuadrática, ¿sí? Que va a ser definida positiva, y esa forma cuadrática, por Taylor, va a tener el signo de ¿quién? Del delta de la función. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si esta es definida positiva, Q va a ser definida positiva, delta va a ser positivo. Entonces va a existir un mínimo ligado en el punto X0. ¿Está bien? Si esta es definida negativa, va a existir un máximo. Y acá me dice si es indefinida o semidefinida, no se puede decir nada. ¿Por qué? Porque ahora los problemas de extremos ligados generalmente tienden a ¿qué cosa? A decirme que existe un máximo o que existe un mínimo. ¿Sí? O sea, todos los problemas de la vida real nos llevan a determinar máximo o mínimo. No tiene sentido buscar un punto silla. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno lo que hace es tratar de llegar a qué cosa? Tratar de llegar a poder clasificar en máximos y mínimos. Entonces, lo que se propone es que si nosotros estamos en este caso, ¿qué quiere decir? Que nosotros hemos analizado la matriz hessiana cuando estábamos trabajando sobre la curva y tenemos un caso de duda. Entonces ahí es necesario, en vez de trabajar con la curva, porque no llegó a nada, o sea, no me da definida la matriz, voy a tener que trabajar con una dirección tangente a esa curva. ¿Está bien? Entonces, esa dirección tangente la debo encontrar y la voy a encontrar conociendo que esta igualdad se verifica. El gradiente de phi por, ¿qué cosa? El h va a ser igual a 0. Esta era una dirección perpendicular a la curva y esta es una dirección tangente a la curva. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros hacemos es encontrar mi dirección tangente a la curva. Porque va a ser lo mismo en un entornito trabajar con quién. O con la curva o con la dirección tangente, con un vector tangente. ¿Está bien? Entonces se plantea el gradiente de phi por el h igual a 0, ¿sí? Y encuentro o determino qué cosa determino este producto que me devuelve una forma cuadrática. ¿Está bien? Asociada a esta matriz hessiana. ¿Estamos? Bueno. Entonces de ahí, ¿qué es lo que hago? Como esto viene a ser como mi Q de H, ¿está bien? Y yo sé que el signo de Q de H es el mismo signo del delta, entonces nosotros ahí ya podemos concluir, ¿sí? Entonces lo primero que tengo que hacer cuando tengo el caso 3 es trabajar con la dirección tangente a la curva y debería encontrar esa dirección para recién poder plantear este producto que me devuelve la forma cuadrática. ¿Está bien? Una vez que yo clasifique la forma cuadrática, voy a saber el signo que tiene la forma cuadrática y voy a poder saber el signo que tiene el delta de la función. Entonces acá les plantean un ejemplo en donde ustedes tienen una función a extremar que va a ser x cuadrado más y cuadrado sujeta al vínculo phi de xy igual a y más x cuadrado menos 1 igual a 0. ¿Está bien? Entonces lo que hacen al principio es plantear la función de Lagrange
calculan L de X, L de Y, L de lambda, lo igualan a 0, ¿está bien? Y determinan los puntos críticos. Lo más complicado, los de esta mañana ya se deben haber dado cuenta que lo más complicado muchas veces es resolver este sistema de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, resolvemos este sistema de ecuaciones, encontramos los puntos críticos y una vez que determino los puntos críticos voy a aplicar el teorema que acabamos de ver, en donde me dicen que es la condición suficiente que debo calcular la matriz hessiana, ¿está bien? Y evaluarla en el punto. Entonces yo determino la matriz hessiana, que es esta, ¿sí? Y la evalúo en el punto. ¿Cuántos puntos tenemos nosotros? 1, 2 y 3. O sea que tengo que tener 3 matrices hessianas, ¿sí? Y vamos a hacer 3 análisis distintos, ¿sí? Fíjense en este caso, acá lambda es igual a menos 2, lambda es igual a menos 1 y lambda es igual a menos 1. ¿Está bien? Entonces, este es la matriz hessiana en forma genérica. Este va a ser el determinante de la matriz hessiana. ¿Está bien? Pero en forma genérica. Entonces, si lambda vale menos 2, quiere decir que estoy trabajando con este punto, con el punto 0, 1. ¿Qué es lo que puedo sacar? Que el h de L, el determinante del h de L, va a ser negativo. Quiere decir que va a ser indefinido. Y si lambda es igual a 1, lo reemplazan a menos 1, reemplazando, esto me da 0. En ambos casos, ustedes tienen el caso de duda. Entonces, recurrimos a qué cosa? A analizar la dirección tangente. Tenemos que encontrar una dirección tangente. Entonces, acá lo que hacen es encontrar, fíjense en acá, están encontrando, ¿sí? El gradiente de la función por h igual a 0, que justo coincide con qué cosa, con el diferencial de la función. Entonces acá lo encuentran, ¿sí? Y lo evalúan en el punto 0,1. Si lo evalúan en el 0,1, reemplazando, fíjense en ustedes qué es lo que van a tener acá. Si reemplazan acá el 0,1, lo que les va a quedar en el punto 0,1, nosotros vamos a tener, ¿qué cosa? 2 por 0, 0 por h 0, 0 más k, estamos en el primer caso, igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que saco? K es igual a 0. Si k es igual a 0, ¿cómo va a ser el hk? Esto era h, k. ¿Está bien? Entonces esto viene a ser, ¿qué cosa? El h es cualquiera, pero el k tiene que valer 0. ¿Está bien? Si estoy trabajando con el otro punto, que el otro punto era raíz de 2 sobre 2,1 medio, ¿está bien? Lo reemplazan, reemplazando acá el punto, me quedaría 2 por raíz de 2 sobre 2, ¿qué más? Por h, no lo conozco, más el k, que tampoco lo conozco, esto es igual a 0. Simplifico, entonces acá me queda que k es igual a menos raíz de 2 por h. ¿Está bien? Entonces el h es hk. ¿Está bien? Entonces este es h y el k va a ser menos raíz de 2h. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Encontrando los h. ¿Sí? Con esta expresión yo voy a encontrar cada uno de los h. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Debo analizar el signo de quién, de la matriz el signo de la forma cuadrática asociada a esa matriz. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Acá en forma genérica están calculando el producto B, o sea, encontrando la forma cuadrática. ¿Está?
Entonces acá no pongamos signos, sino pongamos directamente lo que estás calculando, que vendría a ser el Q de U. ¿Está bien? Entonces el resultado de Q viene a ser todo esto. ¿Está claro? Entonces, fíjense, ustedes podrían haber reemplazado directamente acá este K y este K, o bien al final reemplaza, ¿sí? Ven que acá tenía lambda. ¿El lambda cuánto valía? Lambda valía menos 2 para este punto, para el 0, 1, menos 2 más 1 por 2 por h, ¿sí? Y el K valía 0. Entonces acá ustedes están viendo que el resultado de esto va a ser un valor negativo. Entonces, ¿qué te dice? ¿Qué nos dice el teorema? Que va a existir un máximo. ¿Por qué va a existir un máximo? Porque el signo de esto va a ser menor que 0. ¿Está bien? Entonces quiere decir que va a existir un máximo. Y de la misma manera se analizan los otros dos casos. ¿Estamos? Entonces fíjense en acá que ustedes están dibujando geométricamente el paraboloide que teníamos. Y dibujan acá esta parábola. ¿Está bien? Entonces acá les marca cuáles van a ser los puntos, los extremos. ¿Está bien? Entonces acá ustedes se dan cuenta que tienen dos mínimos y tienen un máximo. ¿Está bien?